Decidimos al final discutir todas las preguntas como grupo en su totalidad. Buscamos un poquito de background teórico y sobre eso o, formulamos nuestras opiniones. Esa ha sido la mecánica con la que trabajamos. Entonces, en la primera pregunta, que es ¿qué relación existe entre el volumen de matrículas y la magnitud de egresados, particularmente en las ciencias de la salud? Bueno, nos enfocamos principalmente en medicina dentro de ciencias de la salud. Encontramos algunos datos que nos parecieron interesantes. El primero es que la tasa de culminación se mantiene en torno al 70-75%, lo que refleja para nosotros que eso se debe a la alta exigencia académica de la carrera y a algunos otros factores de deserción, como pueden ser factores económicos, vocacionales o algunas otras situaciones muy personales del alumno. Nos hicimos la pregunta de si había alguna diferencia entre las universidades públicas y privadas en cuanto a esta tasa de culminación y encontramos que efectivamente las universidades públicas suelen tener una tasa de culminación mayor que las privadas, y esto principalmente por motivos de índole académico y económicos. También nos hicimos la pregunta de si la pandemia había impactado de algún modo en esta en esta magnitud de culminación y o deserción. Y lo que encontramos es que la tasa de deserción general, tanto para universidades públicas como privadas, pre-pandemia era alrededor del 16%, pero durante la pandemia en las universidades privadas este porcentaje se elevó a casi el 25% y en las públicas a casi al 10%. Y en la fase post-pandemia ha habido una tasa de recuperación y actualmente nos encontramos en tasas de deserción general cercanas al 11.5%. Cuando nos hicimos la pregunta de si esta tasa de deserción tenía alguna diferencia a lo largo de la carrera, pues lo que encontramos es que la mayor tasa de deserción se da en los primeros años, si no es que es en el primer año de la carrera, y esto debido principalmente a la rigurosidad académica, y que es posible que tal vez en años posteriores haya una menor tasa de deserción, principalmente por la mayor motivación de los estudiantes que se encuentran ya en etapas clínicas. Y encontramos un dato que nos pareció interesante, que es que la proyección para el 2025 es que en la carrera de medicina, en el primer año, debido a la exigencia académica y a factores económicos, las universidades privadas tendrán una tasa de deserción de 15 a 20% y las universidades públicas del 8 al 12%. Entonces, nuestra conclusión fue de que existe una brecha importante entre el volumen de matrículas y la magnitud de los egresados, y que esta brecha es muchísimo más marcada en las universidades privadas y que probablemente se deba a factores de índole principalmente económicos y de rigurosidad académica, ¿no? No sé si alguien más del grupo quiere agregar algo con respecto a la pregunta uno. O doctora, si usted quiere hacer alguna consulta pregunta al grupo con respecto a la pregunta uno. No, muy bien respondida, doctora, muy bien respondida. Yo no tendría, porque ustedes han respondido más de lo que se les ha preguntado. Marcelo, ¿qué opinión tiene? Sí, yo quisiera hacerles una pregunta, ¿no? Ustedes hablan de la exigencia, de los niveles de exigencia académica, ¿no? Eh, mm, no sé si en su grupo hay uno de universidad pública y uno de universidad privada, pero quisiera las respuestas diferenciadas, ¿no? Una de las características principales para la exigencia académica es el seguimiento que se tiene al estudiante. Y eso lo vimos en la acreditación internacional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de exigencia académica, eh, tiene que haber un acompañamiento y más que un seguimiento, un acompañamiento con el estudiante. Y lo que se ha notado básicamente es que nos preocupamos mucho de los estudiantes de bajo rendimiento o de regular rendimiento, ¿no? Y entonces, eh, en sus universidades tienen no, digamos, esquematizados, ¿no? Sino operativamente hablando,
tienen sistemas de seguimiento para los estudiantes para que esa exigencia académica ustedes la tengan documentada, ¿no? En la acreditación internacional nos pedían a nosotros, por ejemplo, que demostremos eh, por estadística cómo iban nuestros estudiantes, ¿no? Los percentiles. Entonces, no sé si podrían señalar si hay alguien de universidad nacional o privada, ¿no? Bueno, particularmente yo trabajo en una universidad privada. Imagino yo que es a raíz también de los procesos de acreditación, que actualmente ya desde el gobierno central eh, se tiene un módulo de seguimiento académico de todos los alumnos al que accedemos algunas autoridades de las facultades, las que están más relacionadas con el tema de la vigilancia académica, que puede ser el jefe de carrera, el coordinador de las tutorías académicas, etc. Y en este módulo de seguimiento hay diferentes módulos y los alumnos están clasificados por semáforos, ¿no? Con riesgo académico bajo, intermedio o alto, dependiendo de si han desaprobado algún curso en el semestre anterior, si su rendimiento, o sea, básicamente es si han desaprobado, si están en riesgo académico, ¿no? Eh, hay dos cosas, hay el riesgo académico y el riesgo de salud mental. Ambas cosas están siendo monitorizadas y vigiladas y obviamente el mayor énfasis y soporte desde el punto de vista de tutoría se le está dando a los que se detectan al inicio del semestre como riesgo académico alto y son a los que se les está haciendo seguimiento a lo largo de todo el semestre, ¿no? Hasta ver que salgan de esa situación de riesgo académico alto. Entonces, sí, hay un esfuerzo desde el gobierno central por mapearlos, por tenerlos visibilizados, mapearlos y seguirlos. Lo felicito, muy bien. ¿Y alguien de la Universidad Nacional? ¿De la Universidad Nacional? Bueno, no hay nadie. No hay nadie en el grupo. Bueno, esa era mi pregunta, Chalo. Esa era mi pregunta. Ok, gracias, Marcelo. Ok, Siguiente pregunta, doctora. ok. En la pregunta 2, que fue respecto a la condición laboral de los docentes, ¿qué opinión les merece la equidad de género y la magnitud de contratados? Bueno, lo primero es que encontramos que en la carrera de medicina en el Perú la condición laboral de los docentes refleja básicamente dos tensiones centrales, ¿no? Uno es equidad de género, que en, en nuestra opinión aún enfrenta brechas en acceso a categorías superiores y liderazgo para las mujeres, y la magnitud de contratados, que está marcada por un predominio de contratos temporales frente a plazas ordinarias, sobre todo en las universidades privadas. Y esto para nosotros limita la estabilidad y el desarrollo académico. Entonces, cuando vimos ambos problemas por separado, obtuvimos algo de información como background primero. En cuanto a equidad de género, es que todavía existen brechas. Si bien es cierto, está mejorando y no es que haya una política que fomente las brechas, más bien hay políticas que tratan de acortarlas, pero definitivamente, aunque la participación femenina en medicina ha crecido, aún las mujeres estamos subrepresentadas en cargos de mayor jerarquía, como profesoras principales, profesoras principales, jefaturas de departamento, decanatos, rectorías, ¿no? Si bien es cierto, cada vez hay más, de todas maneras, la proporción todavía no está equiparada. Eh, hay una segregación vertical y esto lo encontramos en estudios en universidades de la PUC y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que muestran que las catedráticas acceden a menores categorías altas pese a cumplir requisitos de investigación y experiencia. Tenemos la normativa vigente, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades y la Ley Universitaria, que promueven la igualdad, pero en la práctica aún se observan diferencias en salarios, liderazgo y acceso a plazas ordinarias.
Pero obviamente no desmerecemos el hecho de que hay avances recientes, ¿no? Y la exigencia de méritos académicos en publicaciones, grados, investigación, ha permitido que más mujeres accedan cada vez más a categorías superiores, aunque la proporción sigue siendo menor que la de los hombres, ¿no? Aún, ¿no? Pero puede ser una cuestión, en nuestra opinión, puede ser una cuestión de tiempo, porque recién es que se están equiparando números en cuanto a género, en cuanto a ingreso, por ejemplo, cada vez vemos que hay más eh, números similares o proporciones mayores inclusive de mujeres como estudiantes de medicina, de mujeres como docentes en las facultades, entonces tal vez es una cuestión de tiempo hasta que equiparemos los mismos números en cuanto a plazas de mayor jerarquía y liderazgo. Y en cuanto a la magnitud de los contratados, hemos visto que todavía en muchas facultades de medicina la mayoría de los docentes son contratados bajo modalidades temporales, ya sea tiempo parcial, tiempo completo, pero modalidades de contrato, a eso nos referimos, lo que genera para nosotros una alta rotación de docentes y menor estabilidad. Y encontramos un artículo en gestión que reporta que para las universidades privadas, en el 2020, 6 de cada 10 puestos de docentes eran a tiempo parcial y que en Lima esta proporción llegó al 68%. Eh, Hemos visto también que, obviamente, si comparamos universidades públicas versus privadas, las universidades públicas tienen mayor cantidad de plazas ordinarias que las privadas. Nosotros dependemos más de contratos anuales o semestrales. Esto genera un impacto académico que es menor continuidad en proyectos de investigación, tutoría, dificultad para consolidar equipos docentes estables y mayor riesgo de precarización laboral, especialmente en las universidades privadas. Y a nivel nacional, según la SUNEDU, más del 60% de docentes universitarios en el Perú están bajo contrato temporal, cifra que se refleja también en las facultades de medicina, ¿no? Entonces, en nuestra opinión, cuando vimos toda esta información, todavía hay una brecha en la equidad de género, pero sabemos que estamos en un proceso de mejora. Y en cuanto a la proporción de docentes contratados, esto obedece a múltiples factores, entre ellos probablemente un predominio de factores económicos, pero que hay diferencias que son notables entre las universidades públicas y privadas. No sé si alguien más del grupo quiere hacer un comentario respecto a esto. O doctores ustedes, ¿no? Sí, estoy viendo el chat y el doctor Barrante señala que, en primer lugar, no es bueno que se apoye a los alumnos con problemas mentales, ¿no? No es tan bueno, ¿no? Pero, en mi opinión, ¿no? Estoy hablando en términos estrictamente personales. Yo creo que y la ley lo dice, ¿no? Que cada universidad elegirá su modalidad de admisión. Una de las modalidades, un requisito para el ingreso a la universidad y para creo que para cualquier, en estas circunstancias y en estos tiempos, sería importante hacer una evaluación psicológica de las personas, ¿no? Porque en realidad no sabemos qué recibimos. Y en tanto a lo de la inequidad de género, en realidad en nuestro país hay varias distorsiones, ¿no? Y una de ellas es la cuestión de género, pero eh, lo que sucede no estamos hablando de igualdad, ¿no? Sino estamos hablando de inequidad. Entonces, históricamente nosotros arrastramos, es decir, nuestro país arrastra algunos criterios de inequidad con las mujeres que poco a poco se van avanzando en ellos, pero es un rasgo histórico, ¿no? Y el machismo es una de las cosas que como cultura deberíamos desterrar, a pesar, algunos nos reconocemos como no machistas, pero algunos tenemos algunas actitudes de ese tipo, igual que con actitudes de chauvinismo, digamos, ¿no? Es decir, yo empleo a la gente que viene de mi universidad, no empleo a la gente que viene de otra universidad, cosas como esas, ¿no? Y cuando hablábamos de la inequidad es porque em, mm, la mayor cantidad, por ejemplo, ¿no? Eh, Ahora es más común ver ingenieros civiles en mujeres. Antes era casi imposible ver un ingeniero civil. Yo estudiaba ingeniería industrial y en la década del 80 y eran poquísimas las mujeres que estudiaban ingeniería industrial o ingeniería electrónica
o ingeniería minera, ¿no? Entonces, a esos rasgos nos referimos con la inequidad de género, ¿no? Que poco a poco van siendo desterrados, pero que nosotros deberíamos, como gente de la universidad, fijar una preocupación y una mirada sobre ello. Sí, Marcelito, yo quería comentar también sobre el tema de inequidad de género. Inequidad de género nos estamos refiriendo a mujeres que cumpliendo los méritos académicos igual que los varones, no acceden a puestos altos o puestos de liderazgo. O sea, no hay igualdad de oportunidades, ¿no? Por eso se llama una inequidad de género. Y con respecto a la vigilancia que hacen en la Universidad de la doctora Carla sobre la salud mental, está ampliamente justificado. No sé cuál será la realidad. ¿De qué universidad es usted, doctora Carla? Cayetano. Ya, bueno, en San Marcos, en los últimos años, se ha estudiado, porque esto es con cifras de estudios, de que hay una tendencia suicida importante dentro de los estudiantes. Y además de depresiones y otros tipos de trastornos de esa naturaleza. Y esto obliga a hacer un seguimiento de la salud mental. En el caso de San Marcos, de la Facultad de Medicina estoy hablando, está ampliamente Documentado justificado, ¿no? y documentado. Sí, son los estudios del doctor Perales, Marcelo, Sí. que él ha demostrado la tasa de riesgo de suicidio, ¿no? Es básicamente por la frustración que comienzan a tener estos estudiantes, ¿no? En el caso de San Marco, básicamente, ¿no? Son muchas veces el tiempo que postulan y luego que ingresan se sienten que no están avanzando y entonces los grados de frustración comienzan a crecer. Y yo felicito a la Universidad Cayetano Heredia que hace este seguimiento, ¿no? Con esta Sí, semaforización, porque es muy importante y no solamente debería ser en el área de medicina, sino en todas las carreras, ¿no? Seguir a nuestros estudiantes. Yo tengo la experiencia de haber estado en la católica y ese mismo seguimiento nos hacían a nosotros, ¿no? El mismo seguimiento. Y eso es parte de calidad, ¿no? Eso es parte de calidad. sí. Muy bien, doctora, adelante con Ok. el... Nuestra pregunta 3 fue respecto a la composición etaria de los docentes, ¿qué opinión les merece que un 23% de los docentes no tienen un plan de relevo generacional? Y en cuanto a eso, bueno, lo que encontramos es que en las facultades de medicina en el Perú existe un predominio de profesores mayores de 50 años con una menor proporción de docentes jóvenes en categorías iniciales. Y obviamente esto genera preocupación porque cerca del 23%, como ustedes lo mencionaron, no cuenta con un plan de relevo generacional. Lo que pone en riesgo dos cosas, la continuidad académica y clínica, ¿no? Entonces, algunos números que encontramos, docentes menores de 40 años, alrededor de 20-25%, generalmente contratados o docentes auxiliares o jóvenes investigadores, generalmente participan en la docencia básica y apoyo en prácticas clínicas, docentes entre los 40 y 50 años, alrededor del 30-35%. Eh, Varios de ellos ocupan cargos ya de asociados, mayor participación en investigación y coordinación de cursos, y los mayores de 50 años, que es el predominio, con 40-45% de los docentes, predominan en las categorías de principales y jefaturas de departamento, ¿no? Ellos generalmente, este grupo de docentes son los que lideran los programas clínicos y tienen mayor experiencia hospitalaria. Eh, Cuando revisamos estos números, pues obviamente lo que coincidió todo el grupo fue que se requerían programas de formación docente y formación también en gestión, en docencia eh, y liderazgo, ¿no? Para poder tener un oportuno recambio generacional y con esto asegurar la continuidad académica de nuestras facultades, ¿no? Entonces, formación docente para nosotros y formación en gestión y liderazgo
deberían ser pilares básicos de cualquier facultad de medicina a fin de asegurar la continuidad, ¿no? No sé si alguien más del grupo quiere agregar algo, o ustedes, los doctores, hacer algún comentario. Sí, también el grupo, buenos días. También el grupo comentábamos específicamente mi persona, nuestra preocupación, porque no es solamente el tema de un programa de recambio, sino la preocupación porque cada vez más vemos docentes que sobrepasan los 70 años y mencionábamos que a partir de esta edad en la que usualmente se jubilan de las instituciones de salud, llamemos hospitales, esta situación hace que pierdan los campos clínicos en los que normalmente desarrollaban la actividad docente. Nuestra preocupación por el hecho de que cada vez aumenta el número de docentes bajo estas características y que al perder el campo clínico son asignados a otro tipo de actividades, no necesariamente que manejen, no necesariamente asociadas al tipo de especialidad que tengan, sino con la finalidad de cubrir alguna carga horaria. Mencionábamos también un colega en el grupo que en el Hospital Belén han visto esta dificultad, de manera que existe una especie de convenio para que algunos docentes que ya se jubilaron de la actividad asistencial en los hospitales todavía continúen haciendo actividad asistencial en nexo con la universidad. Entonces, más allá del programa de recambio, sí considero que esto debería evaluarse bastante bien. No es una realidad nada más que comprometa a las facultades de medicina, sino en general a las de ciencias de la salud. Y dado que las últimas normas consideran que para hacer trabajo de tutoría, específicamente en internado médico, debemos de tener un pool de docentes que tengan nexo con la institución y que tengan nexo también con la universidad, hace que tengamos que tomar a los docentes jóvenes y no tomar necesariamente a los docentes que ya por ciertas situaciones se han jubilado en la institución y son solamente relegados a actividades probablemente en cursos preclínicos solamente en las universidades. Ok, gracias, doctor. Ok. Continuamos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué opinión les merece la magnitud de docentes RENACIT sobre el total de docentes y en cuanto a la equidad de género también? En algunos números que buscamos, encontramos que existen 9.730 investigadores RENACIT a nivel Perú, no solamente en ciencias de la salud, nos referimos en general, que en promedio menos del 20-25% de los docentes de medicina cuentan con registro RENACIT, que la mayoría de los docentes RENACIT se ubican en universidades con tradición investigadora, y que en nuestra opinión esto refleja que gran parte de la docencia médica está centrada en la típica enseñanza clínica y asistencial más que en investigación, y esto también limita la capacidad de las facultades para cumplir estándares internacionales de producción científica. Entonces, definitivamente el hecho de que tengamos esta brecha en docentes RENACIT tiene un impacto muy importante. Y en cuanto a la equidad de género, aunque las mujeres representan cerca del 50% de los estudiantes y docentes jóvenes en medicina en la actualidad, su presencia en RENACIT es aún menor, más o menos del total de docentes registrados, 30-35% corresponden a mujeres. Entonces, nuevamente, sigue habiendo una brecha. También encontramos que las mujeres acceden menos a categorías superiores de RENACIT, o sea, lo que refleja desigualdades en acceso a recursos, tiempo para investigación y liderazgo académico. Y esto podría explicarse por múltiples factores, ¿no? Como por ejemplo sobrecarga laboral y familiar, ¿no? Que limita la dedicación a investigación, y esto va a repercutir en un menor acceso a financiamiento y redes de investigación, o a la persistencia de sesgos institucionales en promoción de carrera académica, ¿no? Así que creemos que todavía existe la necesidad de políticas que fortalezcan la formación investigadora y que promuevan la equidad de género en la carrera científica. No sé si ahí alguien más del grupo desea agregar algo más. Pasamos a la última pregunta. Okay. En nuestra última pregunta, que fue
cuáles podrían ser las oportunidades aprovechables para superar los problemas de las universidades en el Perú. Bueno, discutimos, es una pregunta bastante difícil de responder, pero algunas de las ideas que tuvimos fueron utilizar justamente el licenciamiento y los procesos de acreditación como motores de mejora de la calidad de las facultades de medicina y las universidades en general, ¿no? Otra oportunidad que vimos es el impulsar la carrera docente y que sea un requisito acreditar procesos de formación pedagógica como condición indispensable para la permanencia y promoción en la carrera académica. Fomentar la formación de pequeños fondos semillas para investigación dentro de las propias universidades y a partir del conocimiento allí generado poder pues, acceder con mucha mayor entre comillas, facilidad o con un mayor background a fondos nacionales e internacionales que puedan servirnos para investigación y desarrollo dentro de nuestras facultades. Y por último, también la oportunidad de la internacionalización académica a través de convenios, intercambio estudiantil, movilidad estudiantil, doble titulación, cursos COILS, etc., ¿no? que nos permitan este intercambio con universidades que, como ustedes lo dijeron en la clase, no pueden estar algunos años por delante nuestro en la actualidad, ¿no? No sé si alguien más del grupo quiere agregar algo a esta última pregunta. Quizás pues yo creo que podríamos agregar, ya nos ganó el tiempo, ya no lo pudimos plasmar en el trabajo sobre la importancia que tendría el convenio o una alianza estratégica con las empresas privadas, ¿no? Que también sería un aporte económico, sobre todo para las universidades nacionales que carecemos de ese recurso tan importante, ¿no? Quizás también en universidades al interior del país aprovechar de mejor manera los fondos de Canon, ¿no? Sí, claro. No, de hecho, se puede utilizar, creo que el canon para investigación y proyectos de desarrollo dentro de las facultades, ¿no es cierto? De responsabilidad social, claro. Ok. Eso es un factor muy importante a nivel, al interior del país sobre todo, ¿no? Y justamente en áreas de menor desarrollo, ¿no? Donde las universidades van a tener un rol fundamental para el desarrollo. Muy bien, grupo 2, tarea cumplida, felicitaciones, muy buen trabajo. Damos la palabra ahora al grupo 1, que ya debe haber terminado también. Adelante, grupo 1. Doctora María Rosario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me- Adelante, doctor Igor. Correcto. Dentro del grupo hemos tenido muchas dificultades para poder organizar la tarea. En parte la hemos hecho con lluvia de ideas para hacer todos los aspectos, pero hemos tenido que dividirnos la tarea. Y bueno, si es que los compañeros desean complementar alguna de la información que vamos a presentar, es parte de nuestra presentación. ¿Me copia, doctora? Sí, sí, adelante, doctor Igor. Siendo los integrantes del grupo de trabajo con respecto a la Política Nacional de Educación Superior Técnico-Productiva, técnico, bueno, eso no es así. Se establecen las principales funciones y aquí básicamente había tres elementos fundamentales. Era con respecto a licenciamiento, con respecto a acreditación y con respecto a fomento, ¿no? Básicamente, hemos encontrado que con respecto al control de calidad, que es a través de SUNEDO, que es un avance positivo, ¿no? Lo que se busca a través de esto es el licenciamiento mediante los elementos, criterios básicos de licenciamiento que acreditan que las universidades a lo largo de la existencia se han licenciado un número importante de universidades dándoles la oportunidad a varias de ellas a mejorar sus procesos para garantizar un mínimo de calidad. Licenciamiento entonces se refiere a los mínimos de calidad requeridos para que una universidad logre ser licenciada y logre funcionamiento.
Esa es la primera fase, lo que corresponde a este control de calidad, ¿no? Sin embargo, también SUNEDO no solamente se encarga de licenciar, ¿no? O de darle la buena pro a la universidad para que funcione cumpliendo con esos estándares mínimos de calidad, sino que también debe hacer el seguimiento del cumplimiento de estos estándares. Sin embargo, ya tenemos otro criterio más adelante y hablamos sobre la garantía de la calidad. Esto, de acuerdo a los lineamientos que se han establecido, corresponde al CINEACE, que en el Perú se encarga de la acreditación de las universidades, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos entendido hasta ahora es que CINEACE no está implementado universalmente con obligatoriedad para todas las universidades y es voluntario. Y esto es el punto débil que nos parece con respecto a este lineamiento de garantía de la calidad, porque en realidad es la búsqueda importante de la mejora, de la excelencia de las universidades, es un punto importantísimo que no debería descuidarse y que debería implementarse con mayor seguridad para todas las universidades. Y lo que corresponde al fomento de la calidad, que nos parece en realidad el punto más débil de todo esto, en realidad esto, con respecto al fomento de la calidad, como hemos comentado, es la clave para aumentar el acceso y la equidad en la educación, creando trayectorias flexibles que respondan a las necesidades del marco laboral. Sin embargo, esto depende de financiamiento y esto depende también de incentivos para mejorar la calidad dentro de las universidades, ¿no? Y hemos considerado, bueno, en parte de la discusión, no se pudo de repente anotar todo, pero con respecto a estos aspectos del fomento de la calidad, se deben tener en cuenta que es el eslabón más débil y que si no se refuerza con recursos, programas serios de desarrollo docente, inversión en infraestructura y acompañamiento del modelo de aseguramiento de la calidad, corre el riesgo de ser solamente controlador y formalista, pero no llega a transformar adecuadamente. Aquí mencionó también el docente durante la presentación inicial que ese era un punto importante. Mientras no haya dinero en realidad canalizado adecuadamente para la inversión, por lo menos en las universidades nacionales, el logro de esta calidad, del fomento de esta calidad, va a dejar mucho que desear. Y mucho de esto va a quedar en papel y no va a lograr una transformación adecuada. Eso es lo que teníamos anotado con respecto a la pregunta 1. Si alguno de los compañeros del grupo 1 nos puede aportar o tiene alguna aportación adicional sobre este punto, podríamos escucharlo. Es lo que tenía que decir con respecto a este primer punto, doctora María. Muy bien, doctor Igor, muchas gracias. Tal vez, doctor Castillo, de Universidad del Santa, como habíamos también discutido que estas instituciones deben articularse en tiempo real y permanentemente a través de algún sistema de comunicación, porque a veces hay consultas que las hacemos y el tiempo apremia y no encontramos los tiempos suficientes para poder encontrar la solución. Algo así como una línea directa parecería un poco, bueno, como lo tiene MINSA, por ejemplo, para sus consultas que existe para el público en general, sino que en este caso sería para las instituciones, una especie de red de telecomunicación a distancia, ¿no? Gracias. Correcto. Si me permiten, entonces continuamos con la segunda pregunta, que menciona, ¿qué opinión les merece los resultados del QS sobre el ranking de las universidades peruanas? Y hay que sustentar la respuesta. Bueno, se acordó en este caso que el Perú, que no figura en los puestos privilegiados en los rankings mundiales de las universidades a diferencia de otros países latinoamericanos, y por el contrario los que aparecen están con tendencia a la baja, en el caso peruano. En los rankings nacionales la mayoría son universidades privadas y en relación con la carrera de medicina. Los ratios de ingresantes hay de universidades que tienen un porcentaje muy alto de ingreso, otras mediano y otras bajo. En aquellas universidades con alto porcentaje de ingreso no hay criterios de selección. Y hay falta de políticas públicas con desproporción del acceso a las carreras relacionadas a la salud. Bueno, sobre este punto quisiera saber si los integrantes del grupo podrían aportar algo más en relación con este segundo punto.
Mm. Buenas, yo soy Vilca de la Universidad Católica Santa María, doctor Igor. Bueno, Sí, le escuchamos, doctor. no podemos dejar de lado que hay una gran influencia de la inestabilidad política que hemos tenido en nuestro país respecto a este punto, ¿no? Sobre todo que las modificaciones que se le han hecho y se ha podido bajar digamos, la valla respecto a las universidades tratando de incluso desaparecer la SUNEDO, ¿no? Si bien tenemos la normativa, las instituciones que podrían ayudar a mejorar este aspecto de la formación y apuntar hacia la excelencia en las universidades, la coyuntura política y algunos grupos de empresarios que ven la educación como un negocio más que como un pilar fundamental para que nuestro país desarrolle, no ha permitido que obtengamos algunas metas. Y también hay que hacer un mea culpa que nosotros como docentes también no hemos hecho nuestra parte, ¿no? Eso era lo que quería comentar, doctor Igor. Correcto. Sí, alguno de los colegas del grupo, por favor, del grupo uno. Bueno, particularmente yo en realidad quería comentar algo adicional que de repente no se pudo transcribir en el trabajo del grupo. Es que en realidad estos resultados, si bien es cierto, reflejan una realidad que es bastante preocupante. ¿Sí me escuchan? Doctora Rosa, ¿sí me escucha? Sí se escucha, Igor. Escucha, Correcto, correcto. Sí, sí, hay que resaltar lo positivo. Lo positivo es que a pesar de todo eso, dentro del marco, por lo menos latinoamericano, tenemos una señalización, ¿no? Por lo menos ciertas universidades como la Católica, la San Marcos, la Cayetana Heredia y la misma UNI tienden, resaltan dentro de esta valoración del QS, ¿no? Y se reconoce el esfuerzo en investigaciones de estas universidades con respecto al trabajo de investigación y publicaciones, ¿no? Y obviamente también este tipo de valoraciones nos sirven como un espejo competitivo para verificar cómo nos encontramos con relación al resto de países latinoamericanos, ¿no? Que es nuestro primer nivel que tenemos que superar, ¿no? Y bueno, en realidad todo esto debería ser importante para hacer tener una opinión sobre los resultados de este QS para nuestras universidades, ¿no? Si pasamos al tercer punto y si no hay otra opinión con respecto al segundo, la pregunta nos dice, ¿debería preocuparnos que las matrículas en universidades privadas supere con creces a las de universidades públicas? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo se relaciona este hecho con el acceso equitativo a la educación superior universitaria? Sí, debe preocuparnos. 78% de matrícula en privadas y 21% de matrícula en públicas, por las siguientes razones. Hay impacto en la equidad. Las universidades privadas tienen mayores barreras económicas, lo que excluye estudiantes talentosos de bajos recursos, generando reproducción de desigualdades sociales, segmentación educativa y menor movilidad social. La matrícula pública insuficiente no responde a la demanda real del país. Y no solamente a la demanda, sino una inadecuada distribución que podría agregar. Y hay un impacto en la calidad también. Con respecto a las privadas que concentran la matrícula, no necesariamente son las mejores. Muchas no se encuentran en QS ni en rankings de investigación. Y esto significa que la mayoría de profesionales se forman en instituciones con baja producción científica. Y tres, el impacto en la formación en salud. Las universidades privadas masivas no priorizan medicina por ser un programa que demanda gran inversión. El Perú sigue teniendo déficit de médicos, pero acceso de profesionales en administración, derecho, psicología y contabilidad. Por favor, doctora Rosa, ¿nos ayuda? Por tanto, el predominio privado no está alineado a las necesidades del país. En relación con el acceso equitativo, la oferta pública limitada reduce la posibilidad de acceso a educación de calidad para estudiantes de bajos recursos. Esto genera desigualdad estructural en el sistema universitario y el predominio privado conduce a mercantilización educativa donde no se garantiza calidad. Obviamente no en todas las entidades, por supuesto. El acceso equitativo está seriamente comprometido
cuando la mayor parte de la oferta está en universidades privadas de diversa calidad y muy alto costo. Con respecto a este punto, los compañeros del Grupo 1 que quisieran dar una aportación adicional. Sí, algo complementario. Sí, doctor Castillo, lo escuchamos. Que siendo la oferta en cuanto a campos de formación que tiene relación directa con el sector público, con los establecimientos del sector público, estas permanecen prácticamente constante, mientras que la demanda, diríamos, orientada más a las universidades privadas que tienen un mayor número de egresados, diríamos que compiten con esos campos clínicos que va disminuyendo en proporción al sector privado, a las universidades públicas. ¿Esto qué significa? Que durante este tiempo se va restringiendo el campo clínico para el sector público y de alguna manera va aumentando para el sector privado. El ejemplo, digamos, histórico es lo que se refiere a la ciudad de Lima, ¿no? Los campos de formación, cómo es que en estos momentos se están distribuyendo. Gracias. Sí, sí, colegas, ¿alguna otra aportación? Quisiera aportar algo más que de repente no se pudo comentar en la reunión plenaria con respecto a lo que se refleja en esta evaluación de la calidad de las universidades, del QS, que se evidencia que hay un riesgo de segmentación y un sistema de dos velocidades dentro del sistema universitario peruano, lo que significa que una minoría puede acceder a, a instituciones públicas o privadas de élite que tengan mejor calidad, que tengan más investigación y mejores redes, y una mayoría accede a universidades masivas que tienen menos recursos y que hacen también menos investigación, y hay menores tasas de titulación y empleabilidad de calidad al finalizar la carrera, ¿no? Y esto genera un incremento de las brechas de clases dentro del propio sistema universitario. Es lo que quería agregar y de repente no se pudo complementar en el documento final. Un comentario adicional, doctor Igor. Le escucho, doctora María. Respecto a lo que comentaba el doctor Castillo sobre los campos clínicos. Efectivamente, la tendencia va a ser, si continúa el estado de situación que se describe acá, es que los campos clínicos van a ser prioritariamente cubiertos por estudiantes de universidades privadas más que de públicas. Pero a eso hay que agregarle otro hecho más. Las universidades privadas están pagando a los establecimientos de salud por los campos clínicos, están pagando profesores y están pagando por la sede, y con cifras que la universidad pública no puede competir. Eso ya es un hecho, ahorita es una realidad. San Marcos ha venido perdiendo campos clínicos en los últimos años de una manera seria por este problema de que no le puede pagar a sus docentes las cantidades que sí pagan las universidades privadas y además pagan por la sede. No, lo único que hace San Marcos es pagar en servicios, servicios de capacitación, por ejemplo. Pero en los hospitales reciben aportes monetarios por dar los campos clínicos, lo cual no debería ser. Nada más, doctor Igor. Claro, doctora, sí, es muy importante lo que nos ha comentado, doctora. Y continuamos con la pregunta número 4, que menciona, ¿qué consecuencias podrían deducirse a partir del hecho de que las matrículas por programas, las ciencias de la salud, están muy por debajo de la atracción de otros programas? La baja atracción hacia las carreras de ciencias de la salud en comparación con otros programas evidencia riesgos significativos para el país. A nivel nacional, se proyecta una menor disponibilidad futura de profesionales, una mayor presión sobre el sistema sanitario y dificultades para sostener programas académicos de alta inversión.
En Lima, por ejemplo, la demanda se concentra en pocas universidades consolidadas, mientras que las instituciones medianas y nuevas enfrentan problemas de sostenibilidad ante la preferencia creciente por carreras más cortas y de rápida inserción laboral. En provincia, la disminución de matrículas agrava la brecha territorial en recursos humanos en salud, incrementando el riesgo de cierre de programas y limita el acceso de estudiantes locales a formaciones especializadas. En conjunto, esta tendencia compromete la capacidad del país para cubrir sus necesidades sanitarias y exige la implementación de estrategias institucionales y políticas públicas para fortalecer la formación. Nuevamente también para los colegas, compañeros del Grupo 1, si tienen alguna otra aportación con respecto a este punto muy importante Sí, del número 4. sí, Igor, no sé si Te me escuchamos, escuchas. Lucho. Sí, Luis Ortiz de Piura. Todo esto podría resumirse, que tendríamos unas consecuencias donde los índices de inequidad y desigualdad que tenemos ahora, especialmente a nivel de provincias y distritos, va a incrementarse, ¿no? Entonces tendríamos mayor escasez no solo de personal médico, sino de los otros profesionales de la salud. Habría un impacto real en la calidad de atención, y además una gran saturación o mayor saturación del sistema de salud. Y por supuesto, eso traería como consecuencias, desde nuestro punto de vista, un deterioro a la salud pública y un aumento de las desigualdades que ya tenemos en los determinantes de la salud, ¿no? Muchas gracias, Gracias. doctor Ortiz. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y de repente algún otro comentario de los integrantes del grupo. Bueno, si no tenemos más aportaciones, avanzamos con la número 5, por favor, doctora Rosa. Gracias. Bueno, aquí la última pregunta nos dice, ¿cuáles podrían ser las oportunidades aprovechables para superar los problemas de las universidades en el Perú? Y hay que sustentar la respuesta. En primer lugar, como ya tenemos un marco de política y de calidad que ya se ha instalado, que puede mejorar, hay que pasar de una fase de control mínimo, que es lo que corresponde a SUNEDU, a una fase de mejora continua, usando el licenciamiento, la acreditación y los elementos legales como palancas para fortalecer el gobierno universitario, profesionalizar la docencia y la investigación y ordenar la oferta según las necesidades del país. En segundo lugar, en el Perú tenemos una demanda sostenida y baja cobertura relativa. Hay un espacio para crecer mejor en lo referente a mejorar el acceso a una formación superior universitaria y en lo referente a maestrías y doctorados, ¿no? Además, consideramos también que la transformación digital y nuevos modelos de enseñanza como la IA, evaluación de competencias, simulación y laboratorios remotos es un elemento importante de oportunidad. Igual, tener acceso a datos abiertos y sistemas de información como el TUNI o los informes bienales en relación con la calidad universitaria, hacer una apuesta explícita por la calidad y la pertinencia y los criterios de inclusión, espacios para alianzas estratégicas entre el Estado, las empresas y toda la sociedad, una creciente conciencia sobre la investigación y la carrera académica para mejorar la calidad en los niveles universitarios, que también es una oportunidad para reforzar la universidad pública como un bien público. Y bueno, también se menciona también una colaboración con el sector empresarial para alinear la oferta educativa con las demandas del mercado laboral, la inversión en infraestructura, se necesita inversión en infraestructura moderna, laboratorios actualizados y tecnología educativa, incluyendo plataformas de aprendizaje en línea que ya se mencionó, una inversión en tecnología para abordar la falta de conectividad y que es fundamental para la transformación digital y el fortalecimiento de la calidad docente y la gestión educativa, modernizando la gestión educativa y adaptando mecanismos de financiación basados en el desempeño. Fortalecer la organización de las universidades, en especial en el campo de gestión de los recursos económicos, y estas acciones se pueden sustentar en la necesidad de formar profesionales competentes, fomentar la investigación aplicada, mejorar la empleabilidad de los egresados y cerrar la brecha de acceso a la educación de calidad. Si hay alguna otra aportación de los integrantes del Grupo 1, por favor.
Doctora María, eso es lo que corresponde a nuestra presentación del grupo uno. Esperamos de repente los aportes en la reunión plenaria. Muchas gracias, doctora María. Muchas gracias, doctor Igor. Felicitaciones al grupo uno. Muy bien respondidas las preguntas. Entramos a la última etapa. Si deja de compartir mejor, Correcto, doctora, sí. gracias. Bueno, estamos en los minutos finales. No sé si alguien desea hacer uso de la palabra, algún aporte a lo que ya se ha expresado acá. Nada, Marcelo López. Sí, voy a ser muy breve. De todas las respuestas que he escuchado, ya no los he querido interrumpir por la hora y sé que todos tienen que hacer. A ver, hay varias palabras que me han quedado, ¿no? La palabra gestores. Sin gestores, cualquier proceso de mejora no va a ser posible de llevar adelante. Las universidades en general, son contadas las universidades que tienen la idea de la gestión para poder llegar a niveles de calidad, ¿no? La profesora de Cayetano lo ha señalado, porque Cayetano tiene una vieja, bueno, o una moderna mirada de lo que significa gestión universitaria. Lo mencionó con el caso de los alumnos, por ejemplo. Luego, alguien también dijo que debería cambiarse y eso debe partir de las propias universidades, ¿no? El nivel de dejar de ser optativo, el optar por la garantía de calidad, por la acreditación, debería ser obligatorio, así como lo fue el licenciamiento, para ponernos todos a la par y trabajar por una calidad universitaria en beneficio del país, no en beneficio de tal o cual universidad o tal o cual dueño de universidad, ¿no? Sino para el beneficio del país. Y ahí sí eh, quiero tomar algo que, que quizás lo reconozco como autocrítica, debí poner en el diagnóstico situacional, ¿no? Pero probablemente lo podamos ahondar más y se los voy a pasar, ¿no? Miren, en el 2023 INEACE sacó un informe que se llamó Financiamiento de la Garantía de la Calidad de la Educación Superior Universitaria en el marco del aseguramiento de la calidad, en lo que era su responsabilidad. Y este informe es importante leerlo para que nos quitemos de la cabeza algunos paradigmas que tenemos. Por ejemplo, dice el informe, el presupuesto de acreditación para las universidades públicas, tiene como principal fuente de financiamiento los RO, equivalentes al 57.1% en promedio durante el periodo 2018-2022. O sea, el Estado sí dio plata, sí dio dinero para los procesos de calidad, sean licenciamiento y sean acreditación, ¿no? O sea, el Estado sí nos dio el dinero, pero ese dinero, que fue 103.147.618 soles, acreditaron 68 programas por el CINEACE y 98 con agencias extranjeras. De estas acreditaciones, todas estas acreditaciones se concentran en 7 universidades con el CINEACE y 10 universidades con programas con agencias acreditadoras que operan en el país. Es decir, dice el informe, 31 universidades que si bien recibieron presupuesto para acreditación, no lograron acreditar programas en el periodo analizado. ¿De quién es responsabilidad? De las propias universidades, que teniendo el dinero de recursos ordinarios, ojo, y volvemos al tema del canon y volvemos al tema de los recursos directamente recaudados para las universidades públicas. Nada va a funcionar si no tenemos el presupuesto, como ustedes lo han señalado, pero hay. Y este mismo informe tiene tres importantes que más o menos resumen lo que les he dicho. La primera recomendación de este informe dice,
implementar una política de calidad al interior de la universidad y un sistema de seguimiento y evaluación, un sistema, lo que el nuevo modelo de acreditación pide, un sistema, no un software, un sistema que tenga identificados procesos. ¿Qué dice la segunda? Fortalecer la oficina de calidad. La oficina de calidad debe contar con los recursos humanos especializados y suficientes para dar seguimiento a los avances de acreditación. Se recomienda que las universidades cuenten con una plaza exclusiva de jefe de calidad y con un equipo suficiente para la implementación de estrategias de seguimiento, estrategias de formación en temas de calidad y el desarrollo de reuniones de coordinación en las áreas de planificación y presupuesto con los programas de estudios. Tercero, dice, reconocimiento a las horas dedicadas a los procesos de acreditación. La alta carga laboral de docentes y la falta de reconocimiento de las horas destinadas a la autoevaluación limitan su involucramiento en los procesos de acreditación, así como su participación en la formación de temas de calidad. Se recomienda que la universidad implemente incentivos que contribuyan a generar un mayor compromiso de los docentes con los procesos de acreditación. Son varios. Este documento se los voy a pasar después por el link, pero creo que es necesario desde el 2023. Y es un poco el resumen de las ideas. Y finalmente el tema de investigación. Una universidad que no investiga no se puede llamar universidad. Y tiene que hacer investigación de calidad. Ese sería mi aporte final a las intervenciones que ustedes han hecho y les agradezco mucho haber participado de esto. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, con la intervención final de Marcelo, redondeando este tema que nos ha ocupado esta sesión, daríamos por terminada la sesión de hoy día, 22 de noviembre. Si no hubiera otra intervención, nos veríamos el próximo sábado, siempre a las 8 de la mañana. Muchas gracias, señor César Pastor, por todo su apoyo, su eficiente acompañamiento. Y ya estaríamos terminando entonces, a no ser que haya Muchas alguna gracias, otra doctora cosa Rosario. pendiente. Muy agradecido. Solamente recordar a los doctores, por favor, recuerden marcar su asistencia. Estamos publicándola en el chat. Y recuerden también subir de manera individual el trabajo desarrollado hoy para efectos de registrar sus intervenciones en el campus virtual. Ya dentro de un momento ya van a poder acceder y subir el módulo. Todo Ok. subir el trabajo realizado. Muchas gracias, doctora. Buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias a todos por su participación. Ha sido muy grato estar con ustedes. Doctor Marcelo, Muchas gracias, buenas tardes. doctores. Muchas gracias.